Buenos días, compañeras y compañeros del Magisterio Estatal, que el día de hoy nos acompañan en esta transmisión en vivo por el canal de YouTube del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, y dando continuidad con la tercera presentación del Seminario Internacional Estrategias para la Educación Multimodal. Brindo un cordial saludo en nombre del profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, y en su representación damos una cordial bienvenida al doctor Francesco Tonucci, que el día de hoy comparte con nosotros el tema la evaluación en los estudiantes. Maestras y maestros, sean todos ustedes bienvenidos. Buenos días, doctor Jorge Rodríguez Rodríguez. Un abrazo a la distancia. Me permito platicarles la dinámica a trabajar el día de hoy. Como ustedes ya saben, se realizará la lectura de la hoja de vida del doctor Francesco Tonucci. Posteriormente, él realizará su intervención. Para esto, les pedimos que escriban en el chat de YouTube sus preguntas, dudas o comentarios, colocando su nombre, delegación o región sindical. Al terminar la intervención del especialista, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Posteriormente, el doctor se despedirá de ustedes y se realizará el fin de la transmisión. El maestro Francesco Tonucci es un reconocido psicopedagogo e investigador asociado del Instituto de Ciencias y Tecnologías de la Cognición del Consejo Nacional de Investigaciones de Italia. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a realizar investigaciones vinculadas al desarrollo del niño, analizando su pensamiento, su interacción con el mundo, sus capacidades, sus necesidades y sus demandas educativas. Es el creador y responsable del proyecto internacional La Ciudad de las Niñas y de los Niños, que se desarrolla en Italia, España y 9 países de América Latina. Es un defensor incansable de la Convención ONU de los Derechos de los Niños. En honor a su trayectoria y sus aportes a la educación, al desarrollo y a la innovación, ha recibido diversos reconocimientos como doctor honoris causa, otorgados por diversas universidades de España y América Latina, así como el Premio UNICEF Comité Español del año 2019. Con el seudónimo de Frato, Francesco Tonucci firma viñetas satíricas sobre temas de educación, ciudad, juego y niñez que invitan al cuestionamiento del sistema y a la apuesta por la transformación de nuestra sociedad. Ha publicado decenas de títulos, muchos de los cuales fueron traducidos a varios idiomas. Entre ellos destacan Con ojo de niños, Niño se nace, La soledad del niño, A los 3 años se investiga, La ciudad de los niños, Cuando los niños dicen basta, ¿Por qué las niñas y los niños? Y recientemente, ¿puede un virus cambiar la escuela? Desde Italia recibimos al doctor Francesco Tonucci. Benvenuto. Buenos días a vosotros y buenas tardes para mí. Por esta invitación agradezco especialmente el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y su secretario general, profesor José Manuel Uribe Navarrete, por vuestra invitación, y gracias a todas y todos los que están escuchando
que son muchos. Bueno, para empezar, reflexionar un ratito sobre el título de esta conferencia. Me gusta siempre, primero me gusta aceptar los títulos que me proponen, porque siempre es una manera para entrar en diálogo con los que te invitan. Y el título es un poco raro, por lo menos a mí me suena interesante y raro, porque dice evaluación en los estudiantes. Normalmente yo creo que se diría evaluación de los estudiantes. Decir evaluación en los estudiantes, de mi punto de vista, abre una posibilidad más amplia de reflexión y voy a entrar en el tema con esta esperanza que a lo largo de mis palabras podemos entender el sentido de esta propuesta. Y me gusta empezar con una anécdota que lleva Ken Robinson en su libro El Elemento y dice, en el 1934 Gillian Lynne tenía 8 años. Sus tareas eran un desastre, su caligrafía era horrible y causaba grandes molestias al resto de los alumnos. El colegio creyó que Gillian tenía dificultades de aprendizaje y que tal vez fuese más apropiado para ella acudir a un centro para niños con necesidades especiales. La madre la llevó del psicólogo para que la evaluara. Fue una sesión larga en la cual el psicólogo pidió muchas informaciones a la madre. Por fin agradeció a la niña por su paciencia, pero le pidió de tener paciencia un ratito más, porque tenía que hablar con su madre en privado. El doctor y la madre salieron dejando solo a la niña con la radio encendida. En el pasillo, desde una ventana de la cual se podía ver el interior de la habitación sin ser vistos, el doctor pidió a la madre de ver lo que ocurría. La niña se levantó y comenzó a moverse siguiendo el ritmo de la música. Señora Lynne, le dijo el doctor, Gillian no está enferma, es bailarina. Llévala a una escuela de danza. Gillian Lynne, que vivió entre el 1926 y el 2018, fue una gran bailarina inglesa y una coreógrafa conocida en todo el mundo. Y después de haber contado esto, sigue diciendo, después de descubrir el baile, fue mucho mejor en todas las asignaturas. Otra anécdota que yo leí en un periódico, por lo cual es una noticia de prensa. Cuenta de un niño de como 10 años en Alemania que está caminando en una carretera de campo y encuentra un señor al lado de la carretera, fuera de su coche, parado. Pide el niño qué ha pasado y el señor dice, no lo sé, el coche no anda, el auto no anda. Y el niño pide, ¿puedo mirarlo? El señor dice, claro que sí. Abre, maneja un poco y dice al señor, pruebe. El señor prueba y arranca. Sorprendido, lo agradece, le da una propina y le dice, pero perdona, es raro que a mitad de la mañana tú pasas aquí por la calle. ¿Cómo es? Y el niño le dice, tiene razón, señor, yo estaba en mi escuela, pero como estamos esperando que llegara un inspector y yo soy el más burro de la clase, el maestro me ha pedido de ir a casa.
el señor del auto parado era el inspector. Y esto es la parte, decimos, cómica, ridícula del cuento. Yo creo que es la razón por la cual el periodista ha pensado de publicarlo como una noticia divertida. Pero yo la cito siempre como noticia dramática. Porque igualmente con lo que ha pasado a Lynn, la niña bailarina, este niño de 10 años que arregla un motor en 10 minutos, que para mí es un genio, no entendiendo nada de motores, por su escuela era un burro. Esto yo creo que es de donde tenemos que empezar a pensar y razonar. Estos dos niños eran niños para excluirlos. A la primera le pidieron de ir en una escuela especial, al segundo de ir a casa para no crear problemas con el inspector. Y lo mismo se cuenta de muchas personas importantes. Le pasó, por ejemplo, a Edison. Edison, el gran inventor, el más gran inventor de Estados Unidos, lo echaron de la escuela. Porque no aprendía, porque era un mal alumno. Bueno, aquí yo creo que puedo conectar estas primeras reflexiones con un aspecto de mi historia personal. Antes de entrar en el Consejo Superior de Investigación Italiano, el Consejo Nacional de Ricerca, de CNR, yo fui docente por 2 años. Y los 2 años me tocó, por casualidad, en 2 escuelas y en 2 ciudades distintas, enseñar letras en secundaria, en segundo de secundaria, con chicos de 12, 13 años. Bueno, en estos 2 años yo me he hecho una idea de lo que podía ser un buen docente. Y en mi cabeza me construí un modelo por el cual un buen docente era una persona que sabía interesar a sus alumnos, porque para mí era evidente que si los alumnos se aburrían, no podían aprender. Por lo cual debía ser creativo, interesante, preparado, competente. Y después me pareció correcto decir que tenía que ser justo. Por lo cual, terminado su papel, terminado el año escolar, tenía que juzgar sus alumnos correctamente, con justicia, y premiar los buenos y castigar los malos. Bueno, me parecía que este castillo era bien hecho. Y entré en el consejo, dejé la escuela en el sentido de presencia activa como docente. Empecé a ocuparme de escuela de otro punto de vista, de la investigación, y encontré un libro que recomiendo siempre a todos, que en Italia se llama Lettera a una profesoressa, que se tradujo en español Carta a una maestra, de una escuela de montaña cerca de Florencia, que sería cerca de donde yo estoy ahora, aislado en un pequeño pueblo de la Toscana. Y en este libro la tesis fundamental es que la escuela no puede suspender. La escuela tiene que aprobar. La escuela tiene que... Y lo explica con razones que me convencieron. Yo digo siempre, esto fue mi libro de conversión. Por lo cual mi castillo derrumbó y desde allí empecé toda una construcción pensando de nuevo cómo, por qué la escuela tiene que aprobar. Y pocos años después encuentro otro libro. Era El país errado de Mario Lodi. El primero, Don Milani,
lo de la carta a una profesora, cuando yo leí el libro había muerto de hace poco, ha muerto joven, y el libro salió 2 o 3 meses antes de su muerte, por lo cual no pude encontrarlo. Cuando leí el libro de Mario Lodi, El País Cerrado, me di cuenta que el primero era una escuela privada, una escuela del cura, claro, una escuela privada para los últimos, para los de montaña, los niños rechazados de la escuela oficial, de la escuela pública. El segundo, Mario Lodi, era un maestro del Estado, un maestro de la escuela pública, pero el sentimiento era igual. Lo conocí, llegamos a ser muy amigos y seguimos en una amistad muy profunda hasta su despedida, que fue hace 7 años. Bueno, ¿qué significó para mí la experiencia de Lodi? No puedo contar muchas cosas, pero voy a leer una carta que este maestro de primaria escribe a los padres después de una semana de primero de primaria, cuando los niños tenían 6 años, de su última experiencia escolar, antes de jubilarse. Y escribe: después de haber pasado una semana con vuestros hijos, estoy en condición de afirmar que todos tienen una inteligencia normal, aunque presentan evidentemente diferencias de carácter y diferentes niveles de maduración, en gran parte debidas a los ambientes en que ha crecido cada niño. Por tanto, salvo sucesos imprevisibles de gravedad excepcional, todos los niños son aprobados desde ahora a 5º grado de la escuela primaria. Recuerdo que estábamos en la primera semana de primero y dice son ya aprobados a 5º, con la garantía que alcanzarán la preparación mínima que los programas escolares requieren. Si esto no sucediera, los responsables serán el maestro y la escuela, por no haber llevado a la práctica las técnicas educativas idóneas para desarrollar al máximo las aptitudes naturales y la inteligencia del niño. Bueno, esto es sorprendente. Hay una vuelta, un cambio total de perspectiva. Normalmente, cuando pensamos a la evaluación, pensamos cómo medir a nuestros alumnos, cómo medir lo que aprendieron, cómo medir sus esfuerzos, lo que yo pensaba como un maestro justo. Al final, evaluar, juzgar, premiar, castigar. Este maestro dice, no, el tema es distinto, porque si no aprenden, no es culpa de los alumnos, sino es culpa de mi culpa, del maestro que no ha sabido encontrar las prácticas y las técnicas educativas idóneas para desarrollar al máximo las actitudes naturales y la inteligencia del niño. Bueno, esta cosa, estamos en los años 70, creo que el año fue el 74. Faltan 15 años a la Convención de los Derechos del Niño, que es del 89. En el 89, nosotros tenemos una ley, es muy interesante referirse a la Convención de los Derechos del Niño, porque es un tratado internacional. Siendo un tratado internacional, para todos los países que lo ratifican, le reconocen una dignidad jurídica muy alta, que depende solo o está abajo solo de la Constitución. Por lo cual no se puede decir que lo que está escrito en la Convención
no podemos hacerlo porque tenemos un programa ministerial, porque tenemos una reforma, porque tenemos una circular, porque tenemos libros de texto que dicen cosas distintas. No pueden decir cosas distintas de un tratado internacional. Y la otra aspecto muy interesante es que todos los países del mundo ratificaron la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, casi todos. Sabéis que Estados Unidos de América no la ratificaron, no pueden ratificarla porque unos estados siguen con la pena de muerte para menores de 18 años. Y esto es una condición que no permite la firma. Pero todos los países del mundo han ratificado este tratado internacional. Por lo cual podemos examinarlo y considerar que tenemos leyes que nos unen, por lo cual podemos asumir actitudes comunes entre varios países. Hoy entre Italia y México, por ejemplo. ¿Y por qué me interesa tanto? Porque es impresionante cómo se parece a lo que decía el maestro Lodi. Nuestras constituciones, y ahora no la tengo presente la de México, pero no tengo dudas que en la constitución democrática que tenéis, así como la que tenemos en Italia, hay en algún momento, en algún punto de la Constitución, una afirmación importante, solemne, que dice que todos los ciudadanos son iguales. El problema es que no es verdad. No es verdad. Los ciudadanos no son iguales. Por lo cual, esta afirmación solemne no es un reconocimiento, sino es una promesa. Tanto que normalmente nuestras constituciones explican cómo el Estado va a conseguir esta igualdad. Por ejemplo, en Italia se dice que es papel de la República remover los obstáculos que impiden la igualdad y el desarrollo de la personalidad de las personas. Y creo que en casi todas las constituciones hay algo de parecido. Y la Convención de los Derechos del Niño dedica 2 artículos a la educación. Y me gusta pensar y propongo que vamos a analizarlo bien, porque estos pueden ser puntos de referencia para abrir debates entre vosotros y las familias, hasta con los alumnos, para pensar qué debe ser la escuela, cómo la dice, cómo la indica, cómo la promete la ley. El artículo 28 se refiere directamente a la escuela, es decir, a la educación formal. Y dice que los estados reconocen el derecho del niño a la educación y al fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades, los estados implantarán la enseñanza primaria obligatoria gratuita para todos. Atención, una escuela, una enseñanza primaria obligatoria gratuita para todos tiene como objetivo crear progresivas condiciones de igualdad de oportunidades. Es evidente que la escuela asume el papel de ser uno de los instrumentos primarios, principales del Estado para conseguir la igualdad prometida. Lamentablemente, la escuela normalmente no consigue estos resultados. Por lo menos, las investigaciones que tenemos, los datos que tenemos dicen que el recorrido escolar normalmente consigue resultados opuestos.
que significa que en lugar que reducir la tijera de las diversidades, las tijeras, en lugar que cerrarse, se abren. Que significa que los niños que a los 3 años, a los 4 años, tienen diferencias reducidas, con el crecer de la edad y el desarrollar de la carrera escolar, sus diferencias entre clases sociales, entre niveles y tal, aumentan. En este caso, si es así, y lamentablemente digo, los datos dicen que sí, la escuela traiciona su objetivo principal de ser un lugar donde progresivamente se crean condiciones de igualdad. Bueno, el otro artículo que casi me interesa más es el artículo 29, que no habla de educación formal, no habla de la escuela, sino habla de la educación en general, involucrando tanto la familia que la escuela que la sociedad. Es decir, quien tiene papeles educativos se reconoce dentro de este artículo. ¿Y qué dice este artículo? Dice que los estados convienen que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Bueno, esto pone el tema muy claro de mi punto de vista. Y prácticamente usa las mismas palabras que 15 años antes usaba el maestro Mario Lodi. Objetivo de la educación, por ejemplo, familiar, no debería ser que los hijos consigan las expectativas de sus padres. Y el objetivo de la escuela no debería ser que los alumnos y las alumnas consigan o lleguen a los niveles previstos de los programas o de sus maestros, de sus docentes. Este artículo dice casi que sería el contrario. Dice que el objetivo de la educación es, primero, encontrar, reconocer las actitudes y las capacidades de cada uno y cada una de los alumnos. Ayudarlos a reconocerse, a descubrir lo que tienen adentro. Si queréis, podemos decir, por lo cual nacieron. Sus vocaciones. Y segundo, ofrecer a cada una y cada uno los instrumentos adecuados para desarrollarlo hasta el máximo de sus posibilidades. Esto a mí me parece una visión entusiasmante de la escuela y de la educación, porque significa que en la educación tiene como objetivo que cada uno de los hijos y de los alumnos tiene como misión, como objetivo ser el mejor. Pero es evidente que no puede ser el mejor en todo. Cada uno puede ser el mejor en lo suyo. Y aquí es interesante lo que escribe un gran autor, un poeta, escritor, que era Gabriel García Márquez. Dice, creo que se nace escritor, pintor o músico. Se nace con la vocación, en muchos casos, con las condiciones físicas para la danza, el teatro. Esto quiere decir que cuando un niño llega a la escuela primaria, puede ya ir predispuestos por la naturaleza
para alguno de estos oficios, aunque todavía no lo sepa. Y tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si alguien lo ayuda a descubrirlo. No para forzarlo en ningún sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores de su juguete preferido. Creo con una seriedad absoluta que hacer siempre lo que a uno le gusta, y solo esto, es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. Bueno, era un poeta, era un escritor. Yo no sé si sería radical como él a decir que el niño debe poder hacer solo lo que le gusta más, pero sí que estoy de acuerdo para decir que haga especialmente lo que le gusta más. Y que, reconocido por lo que vale o por su excelencia, porque cada uno de nosotros y de nuestros hijos y de nuestros alumnos tiene una excelencia, la educación debe ayudarlo a encontrarla, a descubrirla y dedicarse especialmente a esta, porque a través de esta seguro que puede recuperar lo que le falta. Esto es su juguete preferido. Por lo cual, cada uno puede ser el mejor en su juguete preferido. Y como si acordáis lo que decía Lynn después del cuento de esta su infancia, dice: después de descubrir el baile, fue mucho mejor en todas las asignaturas. Esto es muy importante. Normalmente la educación se hace sobre lo que falta. Se preocupa mucho de lo que falta, no de lo que existe. Yo era el mejor en dibujo, siempre lo fue. Nací artista, pienso. Después la vida me ha llevado en otros caminos o también en otros caminos. Pero de mi excelencia como dibujante, a mi escuela primaria y secundaria no le interesó nada a nadie. Yo tenía problemas con los binomios, no con todas las disciplinas. No tenía problemas en lengua, no tenía problemas en historia, geografía y tal, pero los binomios no lo entendía. Bueno, esto fue el tormento de mi secundaria inferior. Los 3 años yo lo pasé llorando casi todas las tardes sobre este tema. Esto es injusto. Esto es injusto porque es una manera de leer la educación. Esto aquí me sale muy bien lo que decía Oliver Sacks, que como sabéis fue un médico, un neuropsiquiatra muy importante de Estados Unidos y que se dedicó mucho a estudiar y proponer, hacer propuestas para niños discapacitados. Y cuando yo lo escuché en una conferencia en Roma, hablaba de los niños sordos. Y me impresionó por una definición que repito muchas veces, cuando dijo: el niño sordo es exactamente igual a todos los demás, solo que no oye. Bueno, parece una definición banal, pero si lo pensamos, es una definición revolucionaria. Porque normalmente un niño sordo es percibido por sus padres, por sus maestros, por sus compañeros y a veces para sí mismo como totalmente distinto de los demás porque no oye. Y Oliver Sacks nos avisa: no, es igual de los demás, solo que tiene un detalle que lo diferencia, importante, pero es uno. ¿Cuántas cosas tienen de excelencia? Él también tiene una excelencia, un juguete preferido.
Tenemos que buscarlo para que se dedique a esto, no a su sordidad. Y esto vale para todos. Todos tenemos algo de débil, pero es terrible que la educación se dedique solo a esto. Todo el tema de la recuperación, de los deberes, las tareas por casa, las vacaciones pasadas para recuperar algo que falta. Yo no creo que esta es una manera incorrecta de evaluar los estudiantes. La evaluación en los estudiantes es descubrir su juguete preferido. Esta es la verdadera evaluación. Y esto, la escuela tiene que ofrecerlo porque lo dice la Convención de los Derechos del Niño en otro artículo, el artículo 13, que dice que el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones, ideas de todo tipo, sea oralmente, por escrito, impresas o en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. Lo sabe la escuela. Los niños y las niñas tienen derecho a elegir la forma de expresarse, que es la expresión de su juguete preferido. Es evidente que si, al contrario, en la escuela hay una selección de los lenguajes, porque, por ejemplo, en la escuela infantil hay un abanico amplio de lenguajes. Los niños pueden manipular, utilizar el barro, utilizar plastilina, en algunos casos madera, pueden jugar con el cuerpo, bailar, pueden hacer teatro, pueden pintar grandes espacios, pintar cosas pequeñas, construir y desarrollar competencias y habilidades en muchos ámbitos. Cuando pasan a la primaria, ya el abanico se cierra. Los lenguajes que superviven son menos. Es interesante notar cómo muchas veces el dibujo, por ejemplo, de ser uno de los lenguajes fundamentales, principales de la experiencia de los primeros 6 años, llega a ser un elemento de contorno, de adorno o para pasar tiempo. Dice, maestro, terminé mi deber. Bueno, ¿qué puedo hacer? Dibuja. Pero dibuja significa no molestar, por favor. Hace un dibujo, hace lo que quieres. Esto es una forma para matar el dibujo. Y los lenguajes se pierden. Y pasando a la secundaria se pierden más. Y no es un caso que todos los niños hasta los 6 años dibujan y a todos los niños les gusta dibujar y saben dibujar. Y la mayoría de los adultos, no sé cuántos de los que me están escuchando pueden decirlo de sí mismo, dicen, yo no sé dibujar. Esto no es natural. Todos deberían saber dibujar. El tema es que para muchos, para la mayoría, ocurrió algo que lo convenció que el dibujo no era su lenguaje. Por lo cual, yo creo, llegando a las conclusiones de esta primera parte y después con mucho gusto seguir con vuestras preguntas para retomar aspectos que interesan a cada uno de vosotras y de vosotros, volviendo al tema del cual empezamos, la evaluación en los estudiantes. Yo creo que la verdadera evaluación
es la satisfacción de los estudiantes. Es decir, cuando encontramos una situación feliz en campo educativo, puedo contarle lo que yo encontraba visitando la clase de Mario Lodi. Bueno, los buenos maestros tienen algo de raro que a mí me encanta. Son contentos, a pesar que es una profesión que en nuestros países no se evalúa de forma adecuada, ni socialmente ni económicamente. Pero los buenos maestros se sienten afortunados para poder vivir todos los días estas experiencias con sus alumnos. La segunda es que no se enferman nunca, ¿no? Porque son contentos, lo viven bien. Lo tercero es que tienen alumnos rarísimos que no vean la hora que vuelva el lunes. Y claro, que todo esto se suma. Es decir, si los alumnos viven con gusto la experiencia de la escuela, también por el maestro es una experiencia positiva, que vive bien, no le cuesta. Y claro, que las familias, cuando encuentran un buen maestro, son contentas y no hay este conflicto que lamentablemente, por lo menos en Italia, hoy en día es muy fuerte entre familia y escuela. Y esto es una cosa horrorosa. Por lo cual, cuando los maestros son a este nivel, el objetivo es lo que nos decía Mario Lodi en su carta a los... El objetivo es encontrar los medios adecuados para que cada uno de los alumnos encuentre sus actitudes y pueda desarrollarla hasta el máximo de sus posibilidades. Y como dice Márquez, porque esto es el camino que lleva a la felicidad. Bueno, yo quiero terminar con esta afirmación. La educación tiene que tener como objetivo la felicidad de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Yo creo que esto es muy evidente para los padres. Creo que todos los padres desean la felicidad de sus hijos. No sé si es tan evidente para los maestros o para todos los maestros. Y claro que si el objetivo es la felicidad, no podemos continuar a crear situaciones de aburrimiento o de angustias. Hay muchos alumnos que sufren, muchos alumnos que tienen patologías físicas, así como hay muchos, demasiados maestros que sufren. Es impresionante que en Italia la profesión docente es una de las profesiones con más enfermedades profesionales. Esto no se puede entender. Esto no se debe entender, no se debe aceptar. Debe ser un privilegio la docencia, no un castigo. Por lo cual, yo creo que evaluar la evaluación en los estudiantes, entendiendo exactamente, por lo menos como yo lo entiendo, no siendo de madrelingua, por lo cual puede ser que lo entienda mal o lo entienda como me gusta entenderlo, pero evaluación en los estudiantes, entiendo que sean ellos mismos que evalúan lo que están haciendo. Por lo cual yo diría que más que las fichas de evaluación, más que los números que podemos utilizar, es observar si son felices. Si son felices significa que estamos haciendo bien nuestro papel. Si son inquietos, si se aburren, se vive mal la experiencia escolar, hay algo que no funciona. Y por esto, y aquí termino de verdad, cuando se habla mucho que, claro, todo el mundo está en contra de una escuela que excluye. Existe la escuela que excluye. Lo decía, cuando decía que las tijeras se abren,
significa que la escuela es un lugar donde las diferencias aumentan y esto es una forma de exclusión porque excluye los últimos, los más débiles, que serían los destinatarios privilegiados de la escuela, en el sentido de la Convención y en el sentido de la Constitución, cuando dice que todos los ciudadanos son iguales. Los instrumentos de democracia deberían ser más importantes, más eficaces, especialmente con los últimos. Bueno, por lo cual todos estamos de acuerdo para decir que la escuela no debe ser excluyente. Y por esto se habla mucho hoy en día de una escuela inclusiva. Bueno, a mí me suena un poco raro. Cuando pienso en la escuela inclusiva, pienso en una escuela generosa. Una escuela que, como es generosa, no excluye a nadie. Incluye, acepta, recibe. A mí me gusta pensar en una escuela exclusiva. Una escuela hecha a propósito para cada uno de los alumnos, así como una educación familiar exclusiva, que permita a los varios hijos de ser sí mismo, no igual a como quieren los padres. Una escuela exclusiva, que cada alumno pueda decir, esta es mi escuela. Muchas gracias. No sé si es claro, yo terminé mi intervención. Debe abrir el micrófono. Sí, doctor, muchas gracias. Muy buenas tardes en Italia, desde México, saludándole las maestras y maestros del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, maestras y maestros de las 13 regiones sindicales, agradeciendo el valor de su presencia en esta ocasión. Y quiero iniciar compartiendo una frase de usted. Esta apertura a la sesión de preguntas y respuestas, donde usted nos comparte que una buena escuela se construye sobre la vida de sus alumnos. Con esto damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas y la maestra Lourdes Román Muñoz pregunta, ¿considera usted que fue pertinente impartir clases virtuales a los alumnos en estas condiciones? Bueno, ya son dos puntos muy importantes. Están muy conectados. Lo que usted decía primero, que el mundo de referencia de la escuela debería ser el mundo de los alumnos. Esto abre un tema muy amplio, porque significa, de mi punto de vista, que el mundo de referencia de la escuela no es el mundo que representan los libros de texto, que son libros para todos y para muchos lugares distintos, que no tienen una referencia directa con la experiencia que los alumnos y las alumnas viven cada día. Por lo cual, este tema, que la escuela sea el lugar donde el mundo de los alumnos se refleja y se elabora, esto me parece un principio básico, fundamental de una buena escuela. Bueno, el último libro que se citó ¿Puede un virus cambiar la escuela? Bueno, aquí tengo la edición argentina y este libro está dedicado a una niña que se llama Elisa, de 9 años, de Lima, Perú, que dijo: antes no pudimos entender estas cosas porque estábamos en la escuela. Esta niña, con esta frase, de mi punto de vista, hace una denuncia impresionante a la escuela, diciendo que si estás en la escuela no puedes entender lo que ocurre afuera. Y lo decía
a propósito de la pandemia, entramos en este tema, segunda parte. Claro que la pandemia ha creado una situación novedosa y impresionante que nunca había ocurrido en el mundo. Todos encerrados en casa. No hay precedentes. Esto va en contra a todas las normas, a todos los criterios de democracia, la libertad de la gente a moverse, bueno, todo lo que podemos pensar. Todos encerrados en casa. Y en este momento, la escuela italiana, por ejemplo, elige como su lema, la escuela no para. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que la escuela no para si ha parado el mundo? ¿De quién es escuela esta escuela? ¿Y qué ha significado no pararse por la escuela italiana? Así como me lo contaba mi nietita de 13 años. No pararse ha significado que seguía con sus programas. Seguía con los dinosaurios, seguía con el descubrimiento de la América, seguía con la Nueva Zelanda, depende de lo que tocaba al programa. Por lo cual, por un lado, los niños y las niñas, los chicos, las chicas, estaban bombardeados de estas horrorosas noticias que llegaban y siguen llegando, lamentablemente, de la televisión, y a la escuela los dinosaurios. Y esto no tiene sentido, no tiene sentido. Por lo cual, esta era la situación. En esta situación, la propuesta que yo lancé a la escuela es, por favor, párate, suspende tus programas y dedícate al mundo de tus alumnos. ¿Y cuál es el mundo de tus alumnos en este momento? Su casa. Bueno, y inventamos, no es una invención tan original. Llamamos la casa como laboratorio escolar, pidiendo a los padres de ser asistentes de laboratorio y transformar las actividades domésticas en nuevas tareas. Por lo cual, no los dinosaurios, no las operaciones, no los binomios posiblemente, sino la cocina, sino la limpieza, sino las plantas que tenemos en casa, sino los libros que podemos leer juntos con los padres, el diario, si quieren, secreto, los nuevos juegos para pasar tiempo. Bueno, experiencias verdaderas que se viven en casa con sus padres y que la escuela reconoce como que merecen de ser observadas, descritas y estudiadas. Por lo cual, lo que yo no acepto, contestando a la pregunta de la persona que la propuso, es que la escuela utilizó las plataformas, estos instrumentos poderosos que descubrimos, por ejemplo, que estamos aprovechando en este momento, desde Italia a México y conectando centenas de personas, de lo que creo, centenas de personas que están escuchando estas palabras que nunca era posible encontrar en una sala o era muy complicado. Yo he hecho conferencias con 100.000 personas, cosas que no existen, no existían antes. Bueno, la escuela, este medio poderoso que son las plataformas, lo utilizó en un sentido muy banal, por lo menos me refiero a la experiencia italiana. Casi siempre utilizaron las plataformas para que los alumnos recibieran clases y recibieran tareas. Y punto. En el mismo tiempo, nosotros, con el proyecto La Ciudad de los Niños y de los Niños, yo en marzo, cuando empezó todo este desastre, envié mensajes a los alcaldes de nuestras ciudades de la red, ciudades de distintos países, especialmente de Latinoamérica, diciendo, por favor, convocáis los consejos de niños de forma virtual para escucharlos, para hablar con ellos, para que ellos hablen entre ellos. Bueno, experimentamos un uso alternativo
y creo correcto de las plataformas, no como medios para poner sentados los niños de una clase frente a una pantalla para escuchar lo que dice el maestro, sino como un medio para recibir los puntos de vista de los niños, para ayudarlos a entender lo que pasaba en el mundo. Me decían, pero los maestros no son preparados por esto. Tampoco nosotros éramos preparados, pero no se trata de ser preparados, se trata de ser disponibles, se trata de ser abiertos. Que vengan, no tenemos que explicar nada. Claro que los maestros saben menos de los expertos sobre el coronavirus. No tenemos que, pero permitir a los alumnos, a las alumnas, de expresar sus angustias sobre lo que están viviendo, sus problemas con la familia, sus problemas con el tiempo que no pasa nunca y tal. Todo esto es una riqueza. Lo que yo estoy convencido es que los niños y las niñas en este tiempo de encierre, con o sin la didáctica a distancia, aprendieron muchas cosas. Y creo que sería importante que la escuela aprovechara de estos aprendizajes, lo reconociera como aprendizajes importantes, elaborándolos en una actividad escolar tradicional, también de disciplinas, pero refiriéndose a lo que vivieron, que aprendieron, que conquistaron niños y niñas en este tiempo raro. Muy bien. Sí, doctor. La maestra Miriam Soberanes, su pregunta va en relación a la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. ¿Serían estas opciones de evaluación? Pero ¿cómo enseñar al alumno a ser objetivo y no dubitativo? Sí, es interesante. Es que yo he hecho una investigación muchos años antes. Seguí por 5 años una clase de primaria, de primero a quinto, con maestros muy buenos, que eran maestros de nuestro movimiento de renovación pedagógica, que es un movimiento muy progresista, que asume como punto de referencia la pedagogía de Freinet, que es un pedagogo francés del siglo pasado. En este estudio yo seguí estas clases por 5 años, observando especialmente el tema de la evaluación. La evaluación objetiva no existe. Lo que resultó muy evidente es que también maestros muy competentes, muy valientes, cuando evalúan, comparan con lo que piensan ellos. No somos capaces de hacer una evaluación objetiva. Por lo cual no podemos pretenderlo de parte de los alumnos. Y no lo quiero. Y no creo que sea importante. Yo creo que la evaluación debe ser subjetiva. Que yo me evalúo a mí mismo y lo que evalúo, como decía antes, evalúo si estoy contento. Si la escuela me está dando lo que yo necesito. Y lo que necesito es ser contento, feliz, interesado, dispuesto, positivo. ¿Veis? El tema es que la evaluación es muy conectada con otro tema que llamamos orientación. Porque a través de la evaluación nosotros pensamos que pueda emerger, evidenciarse los ámbitos más peculiares de cada uno de los alumnos. Ahora, el tema de la orientación es exactamente lo mismo que hemos tratado, por lo menos que yo propuse en mi conferencia. La orientación verdadera es descubrir el juguete preferido. Es falso cuando decimos a nuestros hijos
o a nuestros alumnos que mejor que dejen su gusto por la música, por ejemplo, y se dediquen a algo que vale más y que lleguen a ser ingenieros o a ser médicos o ser no sé qué. Porque si lo convencemos, como muchas veces ocurre, a dejar su pasión, que sería su juguete preferido, que sería lo por lo cual nacieron, su actitud, para aceptar de hacer una cosa que le interesa más o aconsejan los padres o que aconseja la sociedad, serán un ingeniero, un médico, mediocre. Porque claro, que lo han hecho sin quererlo. Y los mediocres no tendrán una buena suerte, ni como trabajadores, encontrarán con dificultad trabajo y no serán contentos. Por lo cual vivirán como viven, decía los maestros italianos, en una gran mayoría, enfermándose, donde enfermar significa muchas cosas, no necesariamente ir a la cama. Pero claro, viviéndolo mal. El tema es que nosotros, lo que necesitará nuestro mundo dentro de 10 años, no digo 50, 10 años, no lo sabemos. Pensamos solo que hace 2 años nadie pensaba que lo que más necesitábamos eran médicos e enfermeros. Hace 2 años. Y ahora no sabemos cómo recuperar esta falta. Pero lo que podemos esperar es que dentro de 10 años no tendremos la misma necesidad, esperamos. Pero no sabemos cuál será la necesidad dentro de 10 años. Por lo cual, la única garantía de ofrecer una esperanza al mundo para mañana es preparar personas felices, personas satisfechas, personas realizadas, dispuestas, listas, interesadas a dar su aporte. Esto sí, esto es la educación. Y que sean músicos, que sean poetas, que sean investigadores, que sean matemáticos. Yo creo que el mundo necesita todo. Lo que estoy seguro es que el mundo no necesitará solo personas expertas en letras y matemáticas. Y como la escuela que yo conocí de niño y que está conociendo mi nietita ahora es una escuela interesada especialmente en lengua y matemática, yo creo que es una previsión muy banal, muy falsa del futuro. Necesitaremos mecánicos. El niño alemán era potencialmente un gran mecánico. Debía poder llegar a ser un gran mecánico satisfecho y posiblemente culto. Esto era el regalo que la escuela debía hacerle. Así como fue una gran bailarina la inglesa. Pero ella ha tenido la suerte de encontrar un psicólogo que a su madre le ha dicho, mire que su hija no es enferma, como dicen sus profesores, es una bailarina. Y la madre lo creyó y la envió a una escuela de danza y fue una de las grandes bailarinas del siglo pasado del mundo. Bueno. Sí, doctor. Gracias. José Santos Monroy Ricardo, aquí en el chat nos está compartiendo su inquietud. Le saluda desde Teoloyucan, región 4 del Estado de México. Y su inquietud dice, ¿cómo evaluar a los estudiantes tomando en cuenta todas sus características, conocimientos, debilidades y contexto, siendo justos, pero también humanos? Bueno, yo creo que tenemos que primero saludar Yucatán, que yo conocí y aproveché de su mar, de su comida. Bueno, pero esto no entra. Yo creo que más que justo,
un educador, que sea padre o que sea profesor, es muy importante no separar demasiado estas dos experiencias. Tiene que ayudar los alumnos a dedicarse a descubrir las excelencias, no las debilidades. Yo creo que esta preocupación fundamental, la evaluación, normalmente, la que conocí yo como estudiante, la que apliqué yo como profesor cuando fui profesor y la que veo en la mayoría de los casos, la evaluación es una investigación, una búsqueda de las debilidades. Es decir, que cuando los padres van a hablar con los profesores, dicen, ¿cuáles son las lagunas de mi hijo? Y todo el interés educativo es cómo superar las lagunas, cómo recuperar lo que falta. Yo creo que esto es incorrecto. Valdría la pena dedicarse a lo que hay, a lo que es fuerte, a lo que vale, lo que es de interés de los alumnos, para que la educación sea un camino feliz, un camino interesante. Y no tengo dudas que si a mí me harían reconocido el dibujo como un valor, apreciándome como el mejor en dibujo, quizás que no aprendía los binomios. No lo sé, porque ahora para mí los binomios siguen siendo como un incubo. Pero yo creo que esta es la única propuesta que me siento de avalar, de subrayar sobre la evaluación. Evaluamos lo bueno. Dámosle valor, reconocémoslos, ayudamos a los niños a desarrollarlo hasta lo máximo posible. Y yo creo que esto va a producir el orgullo de recuperar lo que me falta. Pero por favor, no seguimos pensando que la educación tiene su objetivo principal en la identificación de las lagunas y trabajar sobre esta. Lo que decía Sachs es muy importante. No podemos seguir trabajando con un niño sordo solo sobre su sordidad, porque seguirá siendo sordo. No es esto. La educación debe dedicarse a todo lo que tiene íntegro para que pueda aprovecharlo. Muy bien, gracias. Erika Verónica Gómez Guerra, ¿qué tan posible es la educación que se basa siguiendo un programa oficial? ¿Cómo descubrir, cómo basarse en esos talentos de los alumnos? Depende si el programa oficial es compatible y es coherente con lo que dicen las leyes mayores. Yo me refiero a la ley más alta. Yo leí lo que dice el Tratado Internacional. Una ley, un programa no puede ser al contrario de esto. No lo puede. Lo dice el artículo 4 de la Convención de los Derechos de los Niños, que los estados que la ratifican, al artículo 4 dice que se comprometen a modificar la legislación nacional si es en contraste. Por lo cual, un docente que se inspira al artículo 29 y que trabaja por el desarrollo de la personalidad de los alumnos, de sus actitudes y habilidades, hasta el máximo de sus posibilidades, no puede tener ninguna contradicción, ninguna contestación de parte ni de un director, ni de un inspector, ni de un ministro. Yo sobre esto no tengo dudas. Y por lo cual, el caso yo creo que no puede considerarse. No debe existir un caso en el cual los programas sean en contraste con
el desarrollo de la personalidad de los alumnos. Y probablemente no lo son. Es que muchas veces se consideran programas ministeriales los libros de texto. Y esto es totalmente incorrecto, no es así. En Italia, por ejemplo, no conozco la legislación escolar mexicana, pero en Italia, por ejemplo, tenemos una legislación muy avanzada, donde, porque trabajaron por esta legislación personas que yo conozco, amigos. Yo personalmente no estoy interesado a participar a mejorar la legislación, no creo que esto es interesante. Lo único interesante de mi punto de vista es formar buenos maestros. Yo estoy diciendo de hace mucho tiempo, no necesitamos buenas leyes, necesitamos buenos maestros. Las leyes no son capaces de cambiar las prácticas. Repito, nosotros en Italia mejoramos o cambiamos la escuela cada gobierno y no sé si seguís esta situación internacional, pero Italia tiene una ventaja que cambia gobiernos cada 6, 8 meses. Es impresionante. Y cada gobierno piensa que tiene que intervenir, modificar algo en la escuela. Puede ser un programa, puede ser añadir disciplinas, modificar los horarios, no sé. Pero la escuela que hace mi nietita se parece demasiado a la escuela que he hecho yo casi 80 años antes. Y esto es insoportable. No es posible que con todo lo que ha cambiado en el mundo, mi escuela sigue siendo la escuela de mi nieta. Y por lo cual, cuando decimos, pero si los programas dicen, no, los programas no pueden decir lo que es contra del bienestar de los alumnos y que sería el bienestar de nuestros países. Por lo cual yo creo que los maestros tienen que asumir un papel fuerte, defender los alumnos primero y estas leyes que son un punto de referencia importante porque apoyan este sistema, este criterio educativo a favor de los alumnos y no contra de ellos. Pensando en una escuela, no una escuela de los alumnos y no los alumnos por la escuela. Es decir, muchas veces la escuela, en mi caso, lo comentaba antes, me pedía de renunciar a ser lo que era, un artista, un dibujante tal, y dedicarme a lo único que no entendía. Y pasé 3 años sufriendo, pero sufriendo de verdad. Sí, doctor. Rebeca Eligio, la evaluación verdadera es cierta en referencia a lo que usted menciona. ¿Cómo enlazar esa evaluación justa con aquella que nos pide la currícula? ¿Cómo enlazarla con el cumplimiento de un perfil? Bueno, más o menos estamos en el mismo tema. Yo creo que una evaluación correcta es una evaluación compartida. Es decir, no hay alguien que puede evaluar los otros. En educación, la evaluación es una lectura de la experiencia. Hemos vivido una experiencia, bueno, vamos a evaluar juntos lo que ha pasado. ¿Qué es lo que te ha interesado más? ¿Lo que te ha interesado menos? ¿Lo que no te gusta? ¿Lo que te gusta? ¿Qué piensas de retomando los materiales, mirando lo que es, cómo dibujabas a los 3 años y cómo dibujas a los 6, cómo escribías en primero y cómo escribes en quinto? Estos son evaluaciones y sería muy interesante que la evaluación se haría con, no solo entre profesores y alumnos, sino involucrando también las familias. Darse cuenta, y repito, pero esto es mi punto de vista, yo estoy partidario de una evaluación positiva. Yo quiero que la escuela
evalúe lo bueno y no lo malo. Y confiar en lo bueno, apoyarse sobre lo bueno. Y esto será lo que nos ayudará a recuperar lo que falta. Y de toda manera, recuperar lo que falta no debe ser el interés primario de la educación. Casi siempre lo que falta es algo, no es todo. Tenemos que buscar, el caso del niño alemán es impresionante, es impresionante. Un niño de 10 años capaz de hacer esto significa que tiene una cabeza organizada. Un motor tiene elementos de físicas. El niño no lo sabe, pero lo domina. Tiene una capacidad manual de moverse, de separar elementos, notar defectos. Bueno, son todas cosas de gran valor. En su escuela no se daba ningún valor a esto y era el más burro de la clase. Esto yo creo que son cosas que tenemos que reflexionar. Yo frente a las obligaciones, si hay obligaciones, yo creo que un buen maestro, bueno, en México será igual. En Italia, Mario Lodi no daba notas. Era obligatorio, pero él o daba notas sin ningún sentido. Explicaba a los padres que él no se sentía de medir los niños con números. Y decía que hacer esto es muy injusto, porque puede crear en algunos un sentido de superioridad inadecuada, porque simplemente son niños que han tenido la suerte de tener más capacidades en algunas cosas que en la escuela se evalúa más, y crear exclusiones en los otros. Esto no es el papel de un educador, ni en la escuela ni en la familia. Bien, aquí en el chat la maestra Raquel Soriano, doctor, comulgo con su percepción del aprendizaje en los alumnos y en el proceso de evaluación. Pero, ¿qué hacer cuando las autoridades educativas exigen una calificación, un número que avale ese aprendizaje? Yo creo que tenemos que ayudar a las autoridades a entender de dónde se mueve la educación de verdad. Los países, hay países donde la escuela funciona mejor que en los nuestros. Nosotros, por ejemplo, en Italia tenemos una situación muy particular. Tenemos una escuela infantil entre las mejores del mundo. Creo que el modelo Reggio Emilia se conozca también fuera de Italia. Tenemos una escuela primaria decente, pero no. Y como subimos, el nivel se hace a nivel de tercer mundo. Y normalmente los métodos subiendo en la carrera escolar se hacen siempre más rígidos, aplicando, por ejemplo, sistemas numéricos de evaluación, cosa que en infantil no se hace, en primaria, no, por ejemplo, no se suspende de hace muchos años, y lo interesante es notar que en países que tienen un sistema escolar mucho mejor que el nuestro italiano, entiendo, como Finlandia, por ejemplo. Finlandia, la escuela funciona bien y tiene algunas características muy raras. La primaria empieza a los 7 años en lugar que 6 años como en Italia. Es como decir, regalamos un año más de la escuela mejor, que es la escuela de los más pequeños. Normalmente en nuestros países se hace el contrario, se roba un año a la escuela
infantil, porque el último año casi es de preparación a la primaria. Se hace prelectura, preescritura, robando un año importante de libertad y para condicionarlo a una escuela que va a ser peor. En Finlandia no hay exámenes, no hay pruebas, no hay deberes. Y funciona. Es uno de los países donde, a nivel de los rankings internacionales, que mejor funciona en el mundo, con Corea o poco más. Nosotros tenemos que mirarlo esto. Por lo cual los maestros tienen que reconocer estas líneas. No estoy hablando, repito, yo tengo por un lado el ejemplo de los mejores maestros que conocí, de los países donde la escuela funciona mejor que en Italia y de las leyes que reglan la educación. Por lo cual yo, si fuera maestro y un inspector me obligara en esto, digo, no lo hago. Desobedezco. Entiendo que no es fácil. No es fácil, pero educar no es fácil. Todos los padres lo saben y los abuelos también. Elizabeth Estañol, aquí en el chat, nos plantea su pregunta y dice, ¿cómo evaluar a aquellos chicos que no se conectan a clase ni entregan trabajos? Yo creo que, de nuevo, tendremos que preguntarnos nosotros, los adultos, por qué esto ocurre. Es evidente que es una manifestación de escaso interés. Pero si hay escaso interés en respecto a la escuela, la culpa no es de los alumnos, es de la escuela. Lo lamento mucho. Si tenemos niños que se aburren, no es culpa de los alumnos. Lo decía Brunner en una entrevista en España. A la periodista le decía, el problema verdadero es que los alumnos a la escuela se aburren. Y esto es muy grave y hay que salir a toda costa. Y muchas veces nosotros pensamos que si se aburren casi es normal. Lo piensan los padres porque a su vez se aburrieron en la escuela y lo piensan los maestros. Y cuando lo piensan los maestros, lo piensan como culpa de los alumnos. Los alumnos se aburren porque piensan en otra cosa, pero no es así. Cuando la escuela consigue ser una escuela para ellos y ellos la reconocen, no se aburren. Yo vi trabajar a los niños que no querían irse cuando sonaba la campanilla, porque tenían que seguir, que les interesaba seguir. Y repito, que no veían la hora que volviera el lunes, porque tenían sus cosas. La escuela era el lugar de más interés. Bueno, claro, y después por la tarde, como no tenían deberes, como no deberían tener tareas los niños, porque la tarde deberían dedicarse al juego. Y la mañana después contarlo a la escuela. Esto tenemos que verlo de esta manera. No podemos seguir dando la culpa a los alumnos, así como los padres no pueden culpabilizar a los hijos. Si los hijos se portan mal, significa que fuimos malos padres. Y bueno, siento que es algo de fuerte lo que estoy diciendo, pero lo creo profundamente. El maestro Salvador Guzmán tiene esta inquietud. ¿Cómo observa usted la educación a distancia para los niños de 3, 4 y 5 años de edad? Es que repito, lo decía antes, la educación a distancia, es decir, lo que ha hecho la escuela es que ha puesto a distancia
lo que ya no funcionaba en presencia. Porque lo que menos tenía éxito en la escuela en presencia eran las clases y las tareas. Y claro que una escuela que se reduce a esto solo, es difícil que funcione. A los niños lo que les interesaba de la escuela eran los compañeros, era el patio, era el intercambio, el encontrarse, también el contacto con los profesores, pero el contacto. Repito, yo creo que si la escuela tiene que seguir utilizando técnicas de distancia, y creo que tendremos que vivirlo por tiempo, yo creo que debería, no quiero vantarme de algo, pero la experiencia que hemos hecho nosotros con nuestros consejos ha sido muy interesante. La propuesta que yo haría es de utilizar las plataformas para escuchar a los niños, para dialogar con los niños y para jugar con ellos. Hemos hecho experiencias muy interesantes de juegos entre niños en plataforma. Claro que para niños de 2 o 3 años lo veo complicado. Yo creo que por estas edades hay que recuperar lo más pronto posible la experiencia en presencia. En Italia se ha recuperado por primero, los niños pequeños hasta primaria volvieron a la clase antes de los mayores. A pesar que los mayores están sufriendo mucho este aislamiento. Porque mientras que los pequeños tienen una relación buena con sus padres, normalmente hay casos ya lo sé, pero en la mayoría de los casos, en nuestras investigaciones, los niños nos dijeron que les gustó la experiencia de vivir tanto tiempo con sus padres, cosa que no conocían, no existía antes. Para los adolescentes es distinto. Los adolescentes viven conflictos con sus padres y por lo cual estar encerrados y soportarse uno con otros debe haber sido una experiencia muy dura, muy dura. Pero claro que cuando hay una emergencia es difícil, pero para los niños tan pequeños, repito, a pesar que la propuesta sea de poderse encontrar, por ejemplo, yo creo que ha sido un absurdo considerar que el único derecho que se salvó de la Convención de los Derechos de los Niños es la escuela. Y esta escuela de la clase y de las tareas. Yo creo que se debía hacer algo al contrario sobre el juego. Me doy cuenta que es complicado, pero a mí me gustaría que los expertos que tenemos en nuestros países, que nos dicen cómo portarnos en lo que es imprescindible, lo pensaran también por el juego. ¿Cómo pueden los niños encontrarse entre ellos en forma de seguridad sanitaria? Yo creo que es posible. También sobre esto hemos trabajado con nuestros niños del consejo y inventaron juegos en los cuales se puede estar de lejos, con mascarillas, limpiando las manos, bueno, con todas las normas sanitarias. Los niños no son tontos, los niños son capaces. Lo importante es involucrarlos. Lo importante es que participen y que no lo dejamos afuera como destinatarios de reglas. Esto no funciona. No funcionó cuando éramos pequeños nosotros y sigue no funcionando. Porque la transgresión es una atracción impresionante. Y claro que es más fácil cuando no se entiende por qué tenemos que respetar algunas reglas y cuando estas reglas llegan de arriba. Muy bien. De ahí
Una de sus frases que también aplica usted mucho, doctor: hay que escuchar a los alumnos y confiar en ellos. Ellos deben formar parte de esa organización en la escuela, en las actividades y el desarrollo de su aprendizaje, tomando en cuenta precisamente lo que usted comparte, lo que les gusta, lo que les llena, les satisface, y esas habilidades que todas ellas y todos ellos tienen. Para cerrar esta sesión, sí, doctor. No, solo notar que estas palabras, que son mías, pero son copiadas, porque son el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice exactamente que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan, y que las opiniones de los niños hay que tenerse en cuenta. Esto es solo para frases volver que usted a mi dimensión. Venga. La maestra Rubí Peña, ante esta subjetividad de lo que es la felicidad, ¿cómo transitar hacia esta nueva concepción del desarrollo pleno del ser? Creo que este es el camino. El desarrollo del ser ocurre cuando el ser es reconocido como tal, y no como cuando se reconoce como un elemento, como un elemento de una máquina más grande donde tiene que hacer lo que decimos nosotros y tiene que aprender lo que pensamos correcto que aprenda y no lo que corresponde a sus intereses. Repito, yo lo entiendo, que parece que mi posición es una posición radical, que no tiene en cuenta tiene poco en cuenta de las tradiciones. Yo lo viví mal de niño, lo vivieron mal mis hijos y le está viviendo mal mi nieta, por lo cual sí, en mi familia, no estoy buscando estadísticas nacionales, en lo pequeño de una familia, casi todos vivieron con dificultad su experiencia escolar. Algo pasa. Y por lo cual yo creo que el tema es que tenemos que tener una mirada más allá de lo pequeño que tenemos adelante. Lo que hemos hecho de pequeños es difícil que sea bueno para hoy, porque pasaron muchos años. Ha cambiado el mundo. Lo que yo quiero que se examine es cuánto ha cambiado la escuela de cuando fuimos alumnos a cuando son alumnos nuestros hijos o nuestros alumnos. Analizámoslos. Y vamos a ver lo que ha cambiado en el mundo en todos los otros elementos. La comunicación, el moverse, el desarrollo científico. Han encontrado una vacuna en menos de un año. Parece que esto es una cosa impresionante a nivel científico. Yo no sé nada de esto, pero bueno, un mundo que está haciendo todo esto tiene un aspecto que es fundamental por su presente y por su futuro, como la escuela, que sigue siendo casi la misma de hace 100 años. No es posible. Y cuando se discute diciendo, pero ¿cómo se ha hecho siempre así? Hay que hacerse así. Esto no puede ser. No puede ser. Por lo cual, yo creo que es muy importante tener referencias y ayudar a nuestros gobernantes a entender, mirar dónde las cosas van mejor. ¿Cómo es posible? ¿Por qué hay países que tienen una escuela pública que funciona mejor? Vamos a ver. Yo creo que debería ser papel de los políticos informarse, estudiar, analizar. Y si en estos países funciona mejor, intentamos hacer algo de parecido. Claro que yo he hablado solo de los aspectos un poco más técnicos de la evaluación y tal. Detrás hay lo que decía rápidamente
hay el papel del maestro. Claro que hay que formarlos de otra manera. Formarlos de otra. No puede ser que siguen saliendo de universidades donde escuchan clases de profesores tomando apuntes porque al examen tendrán que repetir lo que ha dicho el profesor. Porque si no, no cambia nada. No puede ser que pueda ser maestro cualquiera. En Italia no solo cualquiera puede ser maestro, sino que normalmente es maestro, especialmente personas que no han podido ser lo que deseaban. Como segunda opción. Y evidente que esto produce efectos a cadena, ¿no? Uno detrás del otro. Tenemos que buscar la manera que nuestros políticos entiendan de dónde retomar el hilo y empezar a tejer una nueva cultura de la educación, una nueva cultura de la escuela. Y repito, las leyes existen. Tenemos que darle forma, que darle un camino posible, un reconocimiento social, económico distinto, por el valor que tiene. Porque claro que si no todo son palabras. Gracias, doctor. Con esta intervención suya, atendiendo a esta pregunta, damos por terminada esta sesión de preguntas y respuestas. Reciba recuerdos de maestras y maestros del Estado de México, de su servidor, y le cedo el uso de la palabra para que se despida de su audiencia. Una buena tarde, noche en Italia, doctor. Gracias y mucho gusto saludarle. Y con lo que sigo considerando un gran privilegio que todas y todos vosotros tenéis de ser educadores en vuestra familia y en vuestra escuela, y dando el único consejo que me siento de no tener duda a dar: escuchar a los niños. Yo creo que allí pasa nuestra posibilidad de mejorar nuestra relación con ellos, ayudarlos a descubrir lo que llamamos su juguete preferido, ayudarlos a hacer lo por lo cual nacieron. La escucha es el trámite más importante de la educación, porque escuchar significa aceptar, acoger, querer, amar. Y todo esto nos ayuda a ser buenos maestros y buenos educadores. Y buenas noches. Buenos días para vosotros, buenas noches para mí, porque alrededor ya está de noche. El micrófono. El micrófono, profesora. Gracias, doctor. El Magisterio del Estado de México agradece a usted, doctor Francesco Tonucci, por haber dialogado con nosotros en torno a la evaluación de los estudiantes y contextualizando en cómo involucrar a los alumnos en esta nueva modalidad de trabajo. El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México agradece a las maestras y los maestros que nos acompañaron en esta sesión de Seminario Internacional, invitándolos a seguir las transmisiones que tenemos y recordando que estas videoconferencias se quedan ancladas en la página de YouTube del sindicato SEMSEM MX, a la cual les pedimos se suscriban y activen las notificaciones para estar al pendiente de nuestra actividad. Gracias, doctor Francesco. Reciba un cordial saludo en nombre del profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Maestras y maestros, excelente tarde.